buenas noches, querida iglesia. Es un gusto poder estar reunidos nuevamente a través de estos medios. Es un gusto y todo un privilegio el poder compartir de la palabra de Dios. Y damos gracias de verdad a nuestros pastores por la oportunidad que nos dan a cada uno, los que hemos podido tener ese honor, ese privilegio de compartir la palabra del Señor. Y es algo bien interesante, bien emocionante. Hemos escuchado en cada miércoles los temas que Dios pone, pero también es una gran responsabilidad. Y, y en eso precisamente meditaba yo que cuántas veces hemos podido tener la oportunidad de compartir la palabra del Señor y sobre los planes que Dios tiene para nuestras vidas. Y aquí yo me hacía esta pregunta: ¿qué respuesta hemos obtenido cada vez que podemos compartir? ¿Qué respuesta nos han dado cuando le compartimos a una persona? Y en esto se centra esta plática que quiero tener con ustedes, pero vamos a orar antes de continuar con este tema y los versículos que más adelante les voy a comentar. Acompáñenme a orar, por favor. Amado Dios, te damos a ti toda la gloria, todo el honor y toda la honra, porque eres tú el anhelado, precioso Señor. Gracias por este día, Señor. Gracias por la oportunidad de estar aquí, Señor. Gracias por el simple hecho de que nos permites estar vivos y estar respirando, Señor. Gracias porque has venido a nuestras vidas, Señor, porque es tu Santo Espíritu el que nos guía cada día. Señor, yo te pido que habilites mi boca, Señor, que centres mis pensamientos en tu palabra, en tu persona, y que esta palabra que hoy tú quieres hablar, seas tú, Señor, dándola, no sea yo ni mis emociones, sino que sea el Espíritu Santo hablando a través de mí. Y te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Pues bien, amada familia, yo quiero hablarles un poco sobre el libro del profeta Isaías. Y esta plática se centra en el capítulo 40. Y yo quiero comentarles que de manera general el libro del profeta Isaías nos habla sobre la historia del pueblo judío y sobre todo resalta esa parte cuando el pueblo fue exiliado y fue tomado cautivo por Babilonia. Esto ocurrió más o menos hacia el año 586 a.C. y fue Nabucodonosor II el que tomó preso al pueblo judío. Recordemos allí que destruyó la ciudad de Jerusalén y destruyó el templo. Y más adelante, hacia el año 539 a.C., a través de un decreto del rey en ese entonces, Ciro de Persia, es que termina el exilio para el pueblo de Dios, para el pueblo judío, y Ciro les permite regresar para que puedan volver a edificar toda la ciudad y sobre todo principalmente reconstruir el templo. Y aquí quiero hacer una observación, mis amados. Miren, por un lado, Nabucodonosor fue el encargado de tomar cautivo al pueblo de Dios. Y vemos también a Ciro como aquel que a través de una visión de parte de Dios, Él les da la libertad, termina con ese exilio y les permite volver, al pueblo judío le permite volver a Jerusalén. Y aquí podemos ver que ambos fueron instrumentos de Dios para mostrar su poder, para mostrar su soberanía
y principalmente también lo que el pueblo vivió, el juicio de Dios en esos momentos. Quiero comentarles aquí, leyendo estos versículos, veía algunos escritores, esos conocedores más a profundo de la palabra, que nos hablan sobre este juicio de Dios debido a que la gente, es decir, sus dirigentes, sus reyes, sus líderes seculares, realizaban alianzas, realizaban tratos y tenían relaciones con esos pueblos paganos. Y al final de cuentas, todo el pueblo confiaba en esas alianzas que estos hacían, en lugar de confiar en lo que Dios hacía a través de su pueblo, lo que Dios hacía en su pueblo, y su confianza estaba depositada más en el hombre. Y vemos precisamente aquí en el capítulo 40, nos habla sobre esa promesa que Dios tiene para su pueblo, y lo hace a través de la boca del profeta, que su pueblo ha de ser redimido y que ha de ser llevado de regreso a la Jerusalén para que la ciudad y el templo sean reconstruidos. Pero principalmente, mis amados, lo que este pueblo necesitaba era reconstruir esa relación que tenía con Dios. Y yo veía, y quiero hacerles mención de algo bien interesante, que tan solo de un capítulo a otro se nota este detalle. Miren, en el capítulo anterior, en el capítulo 39 y el verso 5, más o menos parafraseando, habla sobre la condenación y el juicio de Dios para el pueblo judío. Habla de cómo sería tomado preso por este otro pueblo, Babilonia. Pero más adelante vemos en el capítulo 40 y los versos 1 y 2, dice: consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con ternura a Jerusalén y anúncienle que ya ha cumplido servicio obligatorio, que ya ha pagado por su iniquidad, que ya ha recibido de la mano de Dios el doble por todos sus pecados. Y vemos lo que me llama la atención, lo que quiero compartirles, es que tan solo unos versículos después de hablar sobre la condenación y el juicio, Dios les habla sobre el consuelo. Dios les habla sobre cómo han de ser redimidos. Dios les habla de que ya han pagado, dice el versículo, ya han pagado por su iniquidad, y dice, ya han cumplido servicio obligatorio. Y esto es fascinante porque esto denota, esto muestra una mayor consolación de parte de Dios. Y podremos ver en los siguientes versículos cómo el Señor habla de ese consuelo a su pueblo. Y no solo eso, sino nos habla de cómo Él va a llegar a gobernar a su pueblo. Y yo quiero resaltar aquí lo siguiente: definitivamente esto habla de ese amor manifiesto que Dios tiene para todo su pueblo, de esa gracia y de esa misericordia que el Señor tiene para su pueblo. Definitivamente es una promesa que permanece hasta hoy para nuestros días, porque habla sobre esa segunda venida que nuestro Señor Jesucristo ha de tener para ese entonces, y esa promesa de cómo hemos de ser injertados dentro de su pueblo. Y yo creo que definitivamente el Señor nos da gracia, nos da misericordia. Y miren, aún siendo desobedientes, aún siendo pecadores, el Señor nos ha dado este regalo de la gracia. Y esto nos
ayuda en gran manera porque nos da esa fortaleza, nos da esa seguridad de que a través de la expiación de nuestro Señor Jesucristo podemos acercarnos a Dios Padre. Yo quiero hablarles, quiero decirles, mi plática se centra, como les decía, en el libro de Isaías, en el capítulo 40, en los versos del 3, al 8, y me voy a permitir leérselos aquí muy rápidamente. Dice, esta versión es la versión internacional y dice de la siguiente manera: una voz proclama, preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen en el desierto un sendero para nuestro Dios. Se levantarán todos los valles y se allanarán todas las montañas y colinas. El terreno escabroso se nivelará y se alisarán las quebradas. Entonces se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha dicho. ¡Wow! Dice el verso 6, una voz dice, proclama. ¿Y qué voy a proclamar? Respondo yo, que todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el aliento del Señor sopla sobre ellas. Sin duda, el pueblo es hierba. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre, dicen estos versículos. Y qué interesante este último texto, la palabra de Dios permanece para siempre, dice, y definitivamente nos ha llegado esta palabra a nuestros días. Y vemos, si bien esta palabra está situada, lo sabemos, en el Antiguo Testamento, revela esa promesa, como les decía, para todos nosotros, esa promesa de parte de Dios, que todos veremos la gloria del Señor. Dice, entonces se revelará la gloria del Señor. Claro, nos dice algunas cosas que hay que bajar esas montañas, hay que allanar esos caminos. Este capítulo nos habla sobre la majestad de Dios, sobre cómo Dios va a gobernar y a juzgar sobre la tierra, sobre todas las personas, sobre cada uno de nosotros. Y Él volverá a reunir a sus pueblos, a Israel y a Judá, dice su palabra, y restaurará su gloria. Esa gloria cuando el pueblo puede volver a Jerusalén y puede reedificar el templo. Y de la misma manera esta palabra nos llega a nuestros días y esta palabra nos dice que nos ha de reunir con esa iglesia espiritual y con ese pueblo físico, y nos ha de reunir ese pueblo amado de Dios con nosotros como gentiles. Hemos de ser tomados como parte de su pueblo, como esa promesa que Él tiene para nosotros. Este pasaje nos muestra también cómo habría de venir Juan el Bautista, como ese profeta, ese primer profeta del Nuevo Testamento, pero que también en él se cumple la profecía del Antiguo Testamento, la profecía que habla Isaías. Y él mismo decía, Juan mismo decía en Juan 1:23, dice, soy la voz que clama en el desierto, dice, enderezad el camino del Señor. Y de esta manera él estaba anunciando una nueva era, la era del Nuevo Testamento. Yo leía en alguna ocasión un texto que me gustó. Allí el escritor decía que estamos viviendo
los hechos del Espíritu Santo. Qué maravilloso poder ser parte de lo que Dios está haciendo en este tiempo. Y yo quiero ir detallando, considerando algunas palabras en cada versículo. Y dice el versículo 3, una voz proclama. Y es nuestro Señor Jesucristo quien viene a dar esas buenas nuevas de salvación. Él nos viene a mostrar que definitivamente Él es el camino, la verdad y la vida, y que a través de Él viene la salvación para nosotros. Sabemos que Él vino a entregarse allí en la cruz por todos nosotros, y de esa manera es como nos ha hecho libres, nos ha redimido, y Él ha expiado por nuestros pecados. Hay algo bien interesante, mis amados. Él no esperó a que todo el mundo se arrepintiera, a que pudiéramos presentarnos arrepentidos delante de Él. Él se sacrificó por todos nosotros. Él se sacrificó por mí, se sacrificó por ti, mi amado, para que todos pudiéramos ser libres, para que creyéramos en Él. Por eso Él dio ese primer paso, Él se sacrificó primeramente. Y es de esa manera como tenemos esa oportunidad. Y así como lo hicieron sus discípulos en ese momento de poder compartir de la palabra, de poder proclamar de la palabra, dice allí en el capítulo 2 de Hechos, cómo son llenos del Espíritu Santo y cómo salen a hablar la palabra de Dios. De esa manera, hoy nosotros tenemos la oportunidad de poder compartir de la palabra del Señor. Es una maravillosa oportunidad la que tenemos. Y dice también allí, esa voz que proclama, dice: preparen en el desierto un camino para el Señor. ¿Y cómo podemos preparar ese camino? Como les decía al inicio, tal parece que hay una indiferencia y una apatía por conocer del Señor, por todas las cosas del Señor. Y yo veo que definitivamente el sistema del mundo en nuestras vidas y en nuestro corazón principalmente ha estado erosionando nuestras vidas. Dejamos de ser esa buena tierra para que sea depositada la maravillosa semilla de la palabra del Señor. Esa semilla siempre va a ser esa perfecta semilla, esa buena semilla que siempre va a dar fruto, pero nosotros hemos sido secados como esa tierra. Dejamos de ser esa buena tierra, esa tierra fértil para la semilla, esa semilla que ha de germinar el plan de Dios en nuestras vidas. Necesitamos, mis amados, convencernos de que necesitamos del Señor, de que le necesitamos para ser transformados. Necesitamos presentarnos arrepentidos delante de Él. Y necesitamos, así como en su momento el pueblo iba a reconstruir el templo, pero como les decía, más que nada reconstruir esa relación con el Señor, nosotros también necesitamos reconectarnos con Él, mis amados. Y qué mejor manera de poder hacerlo que buscándole a través de la palabra y a través de la oración. Dice el verso allí más adelante, dice: enderecen en el desierto un sendero para nuestro Dios, nos dice el complemento del versículo 3. Y es que cuando nos presentamos convencidos de que necesitamos del Señor, Él empieza a trabajar en nosotros y Él nos ha dado la promesa del Espíritu Santo para que podamos ser guiados. ¿Qué ocurre cuando Dios
empieza a obrar en nosotros. Dice el verso 4, dice, se levantarán todos los valles y se allanarán todas las montañas. En otras palabras, dice, esos valles serán retirados, esas montañas serán aplanadas, así como las colinas, dice, y el terreno escabroso se nivelará y se alisarán las quebradas. Y vemos aquí cómo Juan el Mesías declara que ha de venir nuestro Señor Jesucristo y que Él ha de reconstruir ese acceso. Él es ese puente por medio del cual podemos tener acceso a nuestro Dios. Él es el camino, la verdad y la vida, lo decíamos hace un momento, y que no hay otra manera. Si queremos llegar al Padre, es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y de esta manera empieza ese proceso en nuestras vidas, porque recibimos el perdón de parte de Dios y necesitamos tomar ese perdón, mis amados. Necesitamos reconocer que le necesitamos. Y es de esa manera como empieza a darse esa reconstrucción. La verdadera preparación está en nuestros corazones, mis amados. Esos montes y esos collados representan en muchas ocasiones esas dificultades que tenemos en nuestras vidas, esas dificultades espirituales que impiden que podamos tener esa relación con nuestro Dios. Esos obstáculos pueden deberse a esa falta de fe y definitivamente al pecado que puede haber en nuestras vidas, entre otras cosas, y necesitan ser eliminados para que Dios empiece a allanar esos caminos, para que Dios empiece a obrar en nuestras vidas, mis amados. En un sentido, el versículo 4 habla sobre esas situaciones ásperas en nuestras vidas, que necesitamos ser transformados, mis amados. Dice que necesita ser enderezado todo lo torcido en nosotros con la ayuda de Dios. Y veíamos también en este versículo que dice que todo terreno escabroso se ha de nivelar para que entonces se revele la gloria del Señor. Mis amados, yo veo también aquí un doble sentido. Mire, si nosotros reconocemos primeramente que necesitamos del Señor y nos presentamos delante de Él arrepentidos, genuinamente, Dios empieza a obrar. Dios nos perdona, mis amados. Ya nuestro Señor Jesucristo lo hizo allí en la cruz del Calvario. Él se entregó por todos nosotros para que fuéramos perdonados. Pero nosotros nos presentamos delante de Dios en un arrepentimiento genuino y Él empieza a obrar. Si nosotros reconocemos que hay un profundo vacío, dice allí en el verso 3, dice que necesita ser preparado un camino en el desierto. Nuestras vidas estaban desoladas, mis amados. Estaban desiertas porque no teníamos del Señor, no teníamos a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Entonces, mis amados, reconocemos que le necesitamos y Dios empieza a obrar a través de ese plan perfecto para nuestras vidas. Y es aquí cuando Él nos da al ayudador, Él nos da al consolador, al Espíritu Santo. Entonces nos volvemos parte de ese pueblo, mis amados. Nos volvemos esa amada iglesia que el Señor Jesucristo ha de tomar en la segunda venida. Y entonces podemos ver esa obra de Dios, podemos verla más claramente, mis amados. Y dice entonces, lo que ocurrirá después es que
se revelará la gloria del Señor, dice, y la verá toda la humanidad. ¡Wow! Qué maravillosa palabra, mis amados. Qué maravilloso es que la gloria de Dios pueda ser revelada a nuestras vidas. Y si antes nos sentíamos abatidos, nos sentíamos desilusionados por todas esas dificultades, por todas esas aflicciones en nosotros, mis amados, el Señor ha de quitar todas esas montañas, ha de aplanar esas colinas para que en un sentido nuestro caminar hacia Él sea mucho más ligero. Es como Dios empieza a obrar en nuestras vidas y es como podemos ver cómo Dios empieza a manifestar la gloria de Dios en nosotros, mis amados. Y toda situación en nuestras vidas es hecha a un lado, toda dificultad, para que podamos ver y estar preparados para esa segunda venida de Jesús. Vemos a nuestro Señor en toda su majestad, dice la palabra, y vemos estos versículos del 6 al 8, dice, una voz dice, proclama. ¿Y qué voy a proclamar? Dice el profeta. Y nosotros allí cuando nos presentamos delante de las demás personas para hablar de su palabra, ¿qué he de proclamar? Que el Señor ha de venir por segunda ocasión y que necesitamos estar preparados, mis amados. Y dice allí el verso 6 y el verso 7, dicen, todo mortal es como hierba, toda su gloria como la flor del campo. La hierba se marchita, se seca y la flor se marchita porque el aliento del Señor sopla sobre ellas. Mis amados, estos versículos nos hablan sobre lo efímera que puede ser nuestra vida. Nuestra vida es pasajera en este mundo y necesitamos estar preparados para esa segunda venida y para lo que Dios quiere hacer en nosotros. Dice el verso 8, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Mis amados, cuando vayamos a compartir, recordemos esta palabra y podemos decirles a los demás, mira, la palabra ha permanecido durante mucho más de 2000 años y la seguimos teniendo hoy presente. Y si la palabra ha permanecido, tengamos por certeza que esa segunda venida será una realidad para todos nosotros. Y en esa realidad también necesitamos estar preparados, mis amados. Yo quiero concluir leyéndoles también estos versículos en Mateo 5, versos del 3 al 10. Creo que describe perfectamente cómo será esa gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Y si logran recordar estos versículos, son muy conocidos y son llamados las bienaventuranzas y dicen de la siguiente manera. Dice, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que sufren, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Y dice el verso 10, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Mis amados, la gloria de Dios será manifiesta definitivamente. Dice, toda la humanidad la podrá ver.
Y estos versículos nos muestran cómo en cada una de estas circunstancias podremos experimentar la gloria del Señor en todo su esplendor. Podremos ver a nuestro Señor Jesucristo tomando su lugar y reinando en esta tierra y en el reino venidero, mis amados. Y yo quiero que terminemos orando por esta promesa de parte del Señor y para que tengamos presente cuando querramos compartir. Esta es una palabra muy hermosa que Dios nos da y que podemos tomarla para poder proclamar de su palabra. Acompáñenme a orar. Señor, muchas gracias, precioso Dios. Gracias, Señor, por tu maravillosa palabra. Gracias por esa perfecta semilla que siempre da fruto indudablemente. Si en algún momento hemos pensado que no ha dado fruto, es porque en nuestras vidas no hemos preparado ese lugar para recibirla. Pero te pedimos, amado Espíritu Santo, que nos ayudes a preparar el terreno para poder ser una tierra fértil y poder dar el fruto que nuestro Señor espera. Espíritu Santo, ayúdanos. Sé esa luz a nuestros pies y sé esa lumbrera en nuestras vidas para que podamos caminar conforme a la voluntad de nuestro Dios, para que podamos ver lo maravilloso, lo grandioso de esa gloria venidera, de esa gloria que espera en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Que podamos experimentar desde ahora la promesa de Dios en nuestras vidas, de cómo se cumple, de cómo si nos presentamos delante de Él, genuinamente arrepentidos, Él va a obrar en nosotros, en cada uno, en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, en nuestra manera de mirar las cosas. Ahora verlas con la perspectiva de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque creemos en esta maravillosa palabra. Creemos en nuestro Señor Jesucristo y que Él ha de venir por una segunda ocasión. Gracias, amado Señor. Gracias, precioso Dios, por tu maravillosa obra. Te damos toda la gloria, todo el honor, toda la honra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados, pues qué maravilloso es poder recibir de la palabra. Esta palabra primeramente la he recibido en mi corazón y la tomo y espero que puedas hacer lo mismo. Y no me resta más que decirles que nos vemos el domingo en nuestra reunión aquí en las instalaciones del Hotel Oliva. Buenas noches.